continuar el estudio en Lucas 19, del 28 al 40. Vamos a empezar a estudiar esa parte, esa primera parte que trata de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Pero antes de eso vamos a expresar algunas cosas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, algunos profetas a veces no solo decían el mensaje que Yahvé les mandaba al pueblo a través de la palabra, sino que a veces usaban expresiones más fuertes, más objetivas. Por ejemplo, nosotros vemos en Jeremías 27, donde el profeta, Dios le dijo al profeta Jeremías que se pusiera un yugo sobre su cuello para dar, eso era como una simbología para que el pueblo de Israel supiera que tenía que hacer eso porque Dios les mandaba hacer eso. O sea, era algo más concreto que Dios le decía al profeta que hiciera para que la gente entendiera más claramente el mensaje. Entonces, en esta primera parte del estudio vamos a ver cómo Jesús muestra su mesianismo en una forma más clara. Este es el primer punto. Vamos a leer en Lucas 19, del 28 al 40. Dice la palabra del Señor. La entrada triunfal en Jerusalén. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataron el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Hermanos y hermanas, entonces aquí vemos la primera vez en este mensaje al principio cómo el Señor Jesucristo entra a Jerusalén en una forma diferente de la que había entrado en otras ocasiones. Y aquí se ve cómo 2 de sus discípulos fueron a buscar un pollino. Él ya les había dicho, les dio las indicaciones y cómo encontraron en otras versiones dice un burrito. Para nosotros el burro en este momento, en este tiempo significa un animal no tan especial, pero en aquel tiempo significaba algo muy especial. Y el pollino aquí dice que nadie lo había montado antes. Eso significa que estaba apartado para algo muy especial, para una misión muy importante. Y a veces algunos dicen lo santificaban, lo apartaban para algo importante. Y también entonces aquí parece que Jesús por supuesto Jesús ya sabía lo que iba a acontecer. Algunos dicen que era un plan con algunos amigos que él ya se había puesto de acuerdo anteriormente, pero otros dicen que como Jesús también, como es Dios, él tiene un conocimiento ya de las cosas sobrenaturales y sabía lo que iba a pasar, que había unas personas con un pollino y que se lo iban a dar. Pero lo importante de esto es que Jesús preparó algo especial para que la gente comprendiera aún más su mesianismo, el mensaje que Dios había dado a través de él y que él era el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí en el 34, en el 35 dice
que cuando trajeron el pollino o el burrito, los discípulos comenzaron a poner los mantos sobre él y subieron a Jesús. Y dice que después tendían los mantos sobre él. Y comenzó, cuando estaba bajando del monte de los olivos, comenzó toda la multitud a gozarse, a maravillarse y a dar voces, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Aquí se cumplieron dos profecías. Una fue la de Zacarías 9:9, que decía: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asna. Entonces aquí en Zacarías 9:9 se ve la profecía que Jesús estaba cumpliendo ese día al entrar a Jerusalén. Y también se ve la otra profecía del Salmo 118:26, donde dice: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y aquí vemos cómo la gente, imagínense ustedes cómo se sentiría feliz Jesús en ese momento, de ver los discípulos, de ver la gente. En otros evangelios dice de este pasaje que le ponían palmas para que pasara él. Y cuánta alegría, cuánto júbilo de esta gente, y Jesús también. Pero esta gente veía en Jesús un Mesías político, o sea, ellos tenían razón que Jesús era Mesías, pero esta gente no había entendido que el mesianismo de Jesús no era un mesianismo político, era un mesianismo trascendente, que buscaba que el ser humano tuviera una comunión con Dios y que Dios fuera el rey de ellos. Y era un mesianismo eterno, no era solo de esta vida. Entonces aquí la gente pensaba que el mesianismo de él era muy bien. ¿Por qué? Porque les iban a dar comida, ya habían visto a Jesús que había multiplicado los panes, era un mesianismo para ellos que los iba a sanar de todo. Es como ahora tener un presidente que nos dé buen seguro médico, que la economía esté muy bien y que todo está tranquilo. Para ellos ese era el mesianismo que estaban esperando, político. Pero ya dijimos, el mesianismo de Jesús era trascendente, era eterno y era el Salvador, y es el Salvador del mundo. Pero entonces, ¿qué pasó? Que aquí, además de la algarabía de la gente, había una clara provocación a los fariseos, porque dice que los fariseos estaban entre la multitud y dijeron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. O sea, ¿qué pasa, Jesús? Que esta gente está poniendo en usted algo que no le corresponde según los fariseos, porque acuérdense que los fariseos no creían en Jesucristo como el Hijo de Dios. Pero Jesús les dijo algo muy curioso. Les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. O sea, Jesús no cayó a la multitud, al contrario, dejó que ellos siguieran alabándolo y diciéndole: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Ahora, ¿qué pasó después de esta algarabía, después de esta alegría, después de esta felicidad? Pasó algo bien importante. Vamos a ver el segundo punto. El primer punto se llama: Jesús muestra su mesianismo en una forma clara. Este fue el que vimos cuando entró montado en un pollino a Jerusalén. Pero la segunda es sobre Jesús muestra su compasión. ¿Qué pasó cuando Jesús estaba bajando del monte de los olivos y se quedó de repente parado y viendo la ciudad de Jerusalén? Imagínense ustedes ahí en el monte de los olivos, un montecito alto, y de repente ven hacia abajo y ven la ciudad de Jerusalén, ven el templo, ven las casas, ven el palacio, todas las cosas que habían allí. Y dice que cuando Jesús llegó cerca de la ciudad, al verla, oigan, hermanos y hermanas, lloró sobre ella. Eso está en el versículo 41 de Lucas 19. Voy a leerlo todo. Dice así la palabra del Señor: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses
a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Volvemos al pasaje desde el principio donde dice que Jesús lloró sobre Jerusalén. O sea, Jesús sintió un dolor, una paz. Él es Dios y él conocía lo que le iba a pasar a Jerusalén. Iba a ser sitiada, iba a ser derribada, y esto se cumplió en el año 70 después de Cristo. Y entonces acá vemos la compasión, el dolor que Jesús, ¿por qué? Por un pueblo que aunque él le llevó un mensaje de paz, de esperanza y de reconciliación con Dios, ellos no hicieron caso. Ellos, la mayoría, endurecieron su corazón, se pusieron orgullosos y no reconocieron el tiempo de la visitación de Dios, no reconocieron el tiempo en que Dios el Padre mandó a Jesucristo para dar salvación y para dar vida eterna. Ellos estaban insensibles. Entonces aquí Jesús lloró. Imagínense el sufrimiento del Hijo de Dios, Él que ama al ser humano, que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, el sufrimiento de ver un corazón endurecido. Y esa misma compasión es la que se desarrolla en el cristiano, hermanos y hermanas, cuando uno ve tanta gente perdida en el mundo, tanto dolor, tanto sufrimiento, gente en la droga, gente en la prostitución, gente en tanta situación de sufrimiento, a los familiares de uno, cuántas veces uno les habla de Cristo y uno ve tal vez que no cambian. Entonces esa compasión y ese dolor se desarrolla muy grande. El Espíritu Santo hace que se desarrolle en nosotros. ¿Por qué? Porque uno sabe que si no cambian, que si no se vuelven a Dios, le va a venir la destrucción a ellos también. Entonces aquí el Señor Jesús, el segundo punto que vemos cuando Jesús entró en Jerusalén es que tuvo compasión, que muestra su compasión. Ahora vamos a continuar con el tercer punto del mensaje. Es Jesús da un mensaje de paz. Ahí mismo donde leímos en el versículo 35 se ve que Jesús se subió sobre un pollino, o sea, se montó sobre un burrito. Esto significaba en aquel tiempo que cuando un rey entraba en un pollino, en un burrito, esto significaba que iba con un mensaje de paz. Si el rey iba subido en un caballo, ya no era mensaje de paz lo que llevaba, era un mensaje de conquista y de victoria para conquistar, valga la redundancia, ese lugar. Entonces Jesús, esto es una representación de que Jesús entra en Jerusalén con un mensaje de paz. Él viene en un pollino, así lo decía, si recordamos, así lo decía la profecía de Zacarías 9:9, dice: he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde. ¿Ve? No viene con ese alarde de conquistar, sino más bien humilde con un mensaje de paz. Ahí está una representación del mensaje de paz de Jesús. Y cuando dice en el 42, en el versículo 42 dice: si conociereis lo que es para tu paz. O sea, que Jesucristo le está diciendo al pueblo de Israel: hay una paz que vengo a darles, como nos dice a nosotros: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Entonces, la paz de Jesús es una paz de reconciliación. Dice San Pablo que Dios estaba reconciliando al mundo en Cristo, no tomándonos en cuenta nuestros pecados, sino que Jesucristo vino a dar el mensaje de paz, de reconciliación del ser humano con Dios, que ya Dios lo iba a perdonar y no le iba a tomar en cuenta sus pecados, que lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos y volvernos a Dios. Entonces, este es el mensaje de paz que Jesús vino a decirle a los de Jerusalén, pero ya vimos que ellos endurecieron el corazón y no aceptaron el mensaje de paz. Siguieron con sus tradiciones, con su forma de religión, que no era una conversión genuina, sino que era
para muchos una serie de requisitos. Ahora, como Jesús, ¿qué mensaje damos nosotros al mundo hoy? ¿Qué mensaje da usted de paz en su casa? ¿Qué mensaje de paz le da a sus compañeros de trabajo? ¿Qué mensaje de paz damos hoy en nuestra escuela, en la universidad? ¿Qué mensaje de paz damos en la calle? Nosotros como cristianos tenemos que ser como Jesús. Además, actuar en una forma de pacificadores y dar ese mensaje de paz. Vamos por el cuarto punto de este estudio, que es, este sí es un poquito, hermano, vamos a ver cómo lo podemos entender esto en Jesús, porque estamos viendo que Jesús da un mensaje de paz, pero vamos a pasar ahora allí mismo en Lucas 19 del 45 al 48. Y esto se llama Jesús muestra su indignación. Este punto, el 4, se llama Jesús muestra su indignación. Dice así la palabra del Señor. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Pareciera que esto, algunos dirían, bueno, pero es una contradicción. Jesús vino con un mensaje de paz y de repente vemos que echa fuera a los que vendían y compraban en el templo. Es que Dios tiene un atributo que es justo y es santo. Cuando vemos los atributos de Dios, Dios no puede negarse a sí mismo. Cuando dice un dicho que sin justicia no hay paz. No hay paz, ¿por qué? Porque si hay algo malo que se está haciendo, explotando a alguien, haciendo una injusticia, ¿cómo uno se va a quedar callado? Si uno tiene una moral de paz en otros, ¿cómo va a soportar la injusticia? Así le pasó a Jesús. Le dio una indignación muy grande cuando llegó al templo de Jerusalén. Y para entender eso un poquito, es que en el templo de Jerusalén habían varias partes. Y la parte de afuera se llamaba el atrio de los gentiles. Era donde se vendían cosas del templo para sacrificios y se hacían, estaban los que cambiaban las monedas, y también ahí venían los gentiles a tratar de a orar, a rezar, como decían ellos, al Dios de Israel. Pero en este caso Jesús vio algo muy, muy triste. Vio que los cambistas eran personas que explotaban a los que venían fuera de Jerusalén para cambiar las monedas. ¿Por qué? Porque cada varón israelita una vez al año tenía que dar un tributo al templo. Y esto era, ellos tenían que dar una parte de dinero y ellos traían una moneda extranjera. Una moneda pudo haber sido una moneda griega, una moneda romana, una moneda egipcia, de otro lado. Y él en el templo solo se aceptaban las monedas de los que se llamaban ciclos. Entonces, en ese caso, ellos abusaban y al cambiar las monedas cobraban muchísimo más de lo que debían haber hecho. Y también en el templo se sacrificaban animalitos, palomitas y otras cosas para la purificación de la persona, como se decía en la ley de Moisés. Y en el templo se aprovechaban lo mismo para cobrar muchísimo más de lo que se cobraba fuera, porque ellos decían, los del templo son los mejores y no tienen defecto. Entonces la gente que venía de otro lado venía a hacerle sacrificios a Dios y tenía que comprar allí en el templo, muchos de ellos. Y Jesús, cuando vio eso, se indignó tanto que dice que los echó afuera a todos. Y la otra situación triste es que este negocio era de los sacerdotes, era de Anás, que había sido el sumo sacerdote, y de Caifás seguramente también. Entonces Jesús aquí se llena de indignación y dice una expresión también profética que venía del Antiguo Testamento: mi casa será llamada casa de oración
y en otros dice para todas las naciones. Y Jesús está diciendo, esta casa es para todas las naciones. Aquí no es para hacer un mercado, no es para explotar a la gente, es para que los gentiles vengan a buscar a Dios y para que el pueblo de Israel también venga a buscar a Dios. Entonces aquí Jesús estaba muy indignado por un problema de injusticia y de explotación y de avaricia. Y él lo que quería era que el extranjero, el que no conocía a Dios, llegara a ese lugar. Y aquí vemos también cómo Jesús, ese lugar también lo llamó templo. ¿Por qué? Porque aunque fuera el atrio de los gentiles, también lo tomó como que si fuera también un lugar especial para que la gente buscara de Dios. Entonces aquí Jesús hace ver como que el reino de Dios es no solo para los judíos, es para el mundo entero, para todos aquellos que buscan a Jesús. Los gentiles, recordémonos que eran las personas que no eran judías, eran cualquiera que no fuera judío. Y Jesús les hizo ver aquí, este atrio de los gentiles, también la gente puede buscar a Dios. Este también va a ser casa de oración para que busquen a Dios y conozcan el Dios verdadero. ¿Y usted cree, hermano y hermana, que hoy se pasará esto? Ciertamente el templo de Jerusalén se destruyó en el año 70 y se destruyó esta estructura de engaño religiosa, que era la de este sumo sacerdote. Y entonces, pero usted cree que hoy también en algunos momentos no vemos esto mismo también reflejado en muchos lugares, que supuestamente la gente tiene que ir a buscar al Señor, y que nosotros ya no tenemos el templo de Jerusalén, pero sí tenemos lugares dedicados para predicar la palabra de Dios? Entonces, esto mismo puede darse hoy. ¿Usted cree que se puede dar o no cree que se puede dar? Que hay muchos, igual que este sumo sacerdote, que era un corrupto y que usaba las cosas, Anás, que usaba el templo para hacer sus propias mañas, sus propios pecados de avaricia. Veamos, a ver, repasemos un momentito a ver si hoy, o piense usted un momentito, a ver si usted ha visto en alguna iglesia este tipo de conducta, que Jesús estaba indignado por una estructura religiosa corrupta y de avaricia. Por ejemplo, hoy se pueden dar en el púlpito pastores, predicadores o líderes religiosos que manipulan para tener más dinero. Claro que los hay muchísimos. Y eso se presta como todos sabemos, una teología llamada teología de la prosperidad, que mucha gente ha caído en eso. Y no se dan cuenta que esto también es el mismo espíritu de Anás, de avaricia y de mentira, y de engaño a través de la religión, a través de las cosas de Dios, usando el nombre de Dios en vano muchas veces. Vemos estos líderes a veces que se están pavoneando porque tengo una casa lujosa, porque tengo un avión, porque tengo muchos carros. Entonces, la gente, nosotros como cristianos tenemos que estar con los ojos abiertos para reconocer como Jesús y que la gente conozca a Dios. ¿Por qué? Porque mucha gente no conoce a Dios precisamente por eso, porque dicen, a veces nosotros vamos a evangelizar, por ejemplo, en las calles, y la gente dice, ustedes también son de esos que dicen que van a ser millonarios y eso. Y entonces uno dice, no, ese no es el mensaje de la cruz, ese no es el mensaje verdadero de Dios. Pero muchos de estos predicadores, en lugar de ayudar para que mucha gente conozca a Dios, más bien mucha gente se aleja del Señor porque ven corrupción y ven el negocio de Anás ahí como Jesús. También a veces vemos en las iglesias que ya tal vez no es como un show, como que tenemos que hacer de la iglesia un lugar donde la gente se exhiba con ropas a veces que son completamente inadecuadas para ir a una casa de oración, por así decirlo, para buscar el rostro del Señor. Vemos personas con una forma que parece más Hollywood, parece una pasarela de Hollywood, no parece un lugar de que la gente diga, voy a buscar al Señor aquí de corazón, voy a buscar al nombre, al Dios de Israel, a Jesucristo, al único Señor. También vemos desde el púlpito muchas cosas un poco fantasiosas. Voy a contarles algo
que vi en una iglesia hace algún tiempo. Yo entré y en el púlpito lo que había era un dibujo grande de Iron Man, de la Mujer Maravilla, de Batman y uno supuestamente de Jesús. Y el predicador comparaba a Jesús con los personajes, con los héroes de Marvel. Ustedes saben, de esos, de las películas de Marvel. Y yo me puse a pensar, pero ¿qué es esto? O sea, la gente va a buscar a Dios. ¿Cómo le vas a poner a una persona a comparar a Jesús con las fantasías del cine y de las revistas cómicas? Y yo dije, no, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? El púlpito no es para eso, no es para fantasía, no es para comparar a Jesús con un héroe de esos que son fantasía. Jesús es real, es verdadero. No podemos acudir a esas cosas. No podemos usar la casa de oración para esas cosas que no vienen una cosa con otra. ¿Y qué decimos del culto a la personalidad, al ego? De muchos predicadores que lo que hacen es dar, en lugar de a la palabra de Dios, lo que hacen es dar mensajes motivacionales, que es cierto que el Señor nos motiva a seguir adelante y que Dios nos va a ayudar y que Dios nos va a bendecir, pero ese no es el mensaje central de la cruz de Jesús. Es el mensaje de arrepentimiento y de reconciliación con Dios. Entonces, por eso dijo Jesús, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y es muy lamentable que los cristianos, muchos de nosotros, quizás a veces no percibimos esas cosas. Para concluir, dice, cuando Jesús dijo, mi casa es casa de oración, el lugar donde se predica la palabra no es un lugar de avaricia, no es un lugar de show, de fashion, de comparar a Jesús con fantasías, de exaltación del ego humano, sino que la casa de oración es para tener una relación más profunda con Dios, para conocer más a Jesucristo y para que todas las personas puedan conocer el poder de Dios a través de la cruz, a través del Espíritu Santo. Vamos, para terminar el estudio, vamos a recapitular entonces lo que hemos visto en esta ocasión. Primero, en la última semana Jesús dio a conocer su mesianismo en una forma más clara. Segundo, la compasión de Jesús la manifestó en su dolor hacia Jerusalén al llorar y a lamentarse que no quisieron conocer el tiempo de la visitación de Dios y por el dolor que les esperaba. Tercero, el mensaje de paz de Jesús lo manifestó al entrar a Jerusalén montado en un pollino. Esto representaba a un rey de paz. Además venía con el mensaje de reconciliación de Dios con el mundo a través de Jesús. Y el 4, vemos la indignación de Jesús hacia una estructura religiosa de opresión y avaricia. Lo manifestó en un acto de valentía, echando a los mercaderes corruptos fuera del templo. Ahora vamos a hacer algunas preguntas para reflexión. Porque los estudios bíblicos también tienen que ser no solo para decir, oh, yo no conocía eso, o solo para aprender, pero el estudio bíblico, lo importante es que lo pongamos en práctica. ¿Qué es las preguntas de reflexión? Primero, ¿de qué manera manifiesto yo la compasión por otros? De acuerdo a lo que vimos. B, ¿de qué manera manifiesto yo el mensaje de paz de Jesús? Y C, ¿de qué manera manifiesto la indignación por la injusticia o la corrupción que podrían existir en las estructuras religiosas, sociales o políticas? Esperamos, hermanos y hermanas, que este estudio haya sido de gran bendición y nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana en el próximo estudio. Gracias y shalom.